Hola, hola a toda la comunidad de Vocology Center y apasionados de la voz profesional. El día de hoy hemos tenido bastantes envíos de un video que seguramente está rondando por las redes sociales aquí en Colombia y seguramente en Latinoamérica, porque por supuesto lo hace una gran cantante a quien admiramos mucho, quien tiene una voz hermosísima. Sin embargo, hay muchos conceptos que toca en este video que son necesarios aclarar y que nos han pedido toda nuestra comunidad que resolvamos a la luz de la evidencia científica, de la fisiología y sobre todo de la biomecánica. Así que vamos a hacer en este video una reacción, más allá de generar una crítica, por favor, no lo tomen de esa manera, sino más en pro de aclarar conceptos necesarios para que nuestra comunidad afiance conocimientos de buena manera y tenga claridad sobre todos los elementos que tienen que ver con la producción de voz cantada en este caso. Así que vamos a arrancar. Bueno, en las redes nos han preguntado mucho sobre voz de cabeza, voz de pecho, voz mixta, voz nasal, no sé qué es voz nasal, pero bueno, Lo primero que hay que decir es que la voz nasal sí existe, por supuesto que existe. No está muy bien vista en la interpretación del habla o del canto, pero sí existen voces en donde el velo del paladar está demasiado caído y tienden a tener una tendencia muy, muy nasal. O sea que sí es necesario tener ese concepto claro de que sí existe la voz nasal, sin embargo no está bien vista en el habla o en el canto. Miremos qué más dice. la idea es tratar de explicarles un poquito los conceptos. Seré lo más breve posible. Esto es un tema muy extenso y se debe hacer con sus respectivos profesores de canto, pero haré lo posible por tener una versión para redes. Entonces, la voz es solo una. Los pliegues vocales, la laringe. En la laringe hay dos músculos muy importantes, que es el cricotiroideo y el aritenoideo, que son los que hacen posibles la ampliación, expansión y movimiento correcto, la laringe y pliegues vocales. Aquí está el control. Y la fuerza es... Aquí es importante hacer una mención bastante relevante. En efecto, la laringe es una estructura biomecánica y todo el movimiento que tiene la laringe se debe a diferentes tipos de músculos intrínsecos de la laringe. Dos de los más relevantes, aunque todos son importantes porque todos dan una movilidad a la laringe, son el cricotiroideo y el tiroaritenoideo. El aritenoides es una estructura cartilaginosa que permite el sostén y tiene un movimiento de rotación para poner en aducción los pliegues vocales. Sí hay una relación bastante relevante entre el cricotiroideo y el tiroaritenoideo, porque entre más se active el cricotiroideo, va a activarse más ajustes del tiroaritenoideo, como por ejemplo su elongación, su cantidad de masa, su grosor. En últimas, la relación entre el cricotiroideo y el tiroaritenoideo son los que le dan las propiedades biomecánicas al pliegue vocal. Y esto es bastante relevante para el tema que ella está tocando, que son los registros vocales, porque en tanto más se active el cricotiroideo, más aumenta la longitud del tiroaritenoideo, que es el que conforma, junto con otras capas, el pliegue vocal. Pero recordemos que lo que vibran no son los músculos, lo que vibran son las capas que componen al pliegue vocal. Está en el diafragma o belting, como le quieran llamar. Entonces, Ahí hay otra aclaración bastante importante porque se refiere a que la fuerza de la voz depende del diafragma o el belting. Y es importante aclarar que el belting no tiene ningún tipo de relación con el diafragma. El belting es una estrategia resonancial a la que algunos cantantes acuden y que tiene que ver con estrechamiento del tubo epilaringio, modificaciones específicas en el tracto vocal, un control de la presión subglótica y sobre todo un manejo específico del registro vocal. No tiene nada que ver con el diafragma. El diafragma es un músculo, por supuesto que está encargado de la expansión costal y que permite un aumento del volumen pulmonar para que asimismo podamos dosificar el flujo de aire. Pero no tiene nada que ver belting con diafragma. Son dos conceptos completamente diferentes, por un lado. Y por el otro, el diafragma, tenemos ya la evidencia científica que lo único que hace es aportar a la expansión costal para que los pulmones tengan mayor volumen, pero no quiere decir que la fuerza de la voz o la potencia de la voz dependa específicamente de la respiración. Eso ya está más que completamente evidenciado. Quizás la potencia de la voz pueda depender más de estructuras, de modificación de estrategias resonanciales que en más potencia, no desde el esfuerzo respiratorio que se puede hacer con el diafragma, sino desde lograr una mayor calidad, un mayor output acústico con mínimo esfuerzo. Y definitivamente, hablar hoy en día del diafragma es estar hablando de una pedagogía un poco más tradicional, en donde se sabe que la prioridad de cualquier proceso vocal no viene ni del diafragma ni de la respiración.
¿Qué hacemos aquí? La voz, al ser solo una, simplemente tiene diferentes resonadores. Voz de pecho es que resuena en el pecho. Y voz de cabeza es que utilizamos los resonadores de la cabeza. Esto es un error bastante común desde la pedagogía tradicional y tiene que ver con la percepción. Desde la pedagogía tradicional se tiene el concepto de que la voz de pecho es porque resuena en el pecho y que la voz de cabeza es porque resuena en la cabeza. Sin embargo, esto no es así biomecánicamente. Los registros vocales, como la voz de pecho o registro modal, o la voz de cabeza o registro también de falsete, ¿sí? Se deben a cambios mecánicos en las estructuras de los pliegues vocales, no a que resuene más el pecho. La calidad vocal que producen los pliegues vocales por su cantidad de masa, por su elongación, por su tensión, es diferente y eso hace que yo pueda generar una serie consecutiva de tonos con ciertos específicos mecanismos en la laringe. Así que lo que se está asociando es un proceso resonancial a un proceso biomecánico. Y quizás los cantantes tradicionales entienden que resonar en el pecho involucre llamarlo voz de pecho y que resonar en la cabeza involucre ser voz de cabeza. Sin embargo, la realidad biomecánica es que el efecto modal depende de unas constituciones mecánicas de la laringe, lo que hacen que pueda yo hacer una voz más pesada, con más masa en mi músculo tiroaritenoideo, o una voz más ligera o más liviana, con menos masa en el músculo tiroaritenoideo. De ahí la relación cricotiroideo y tiroaritenoideo. Pero por favor, consideren que el registro vocal no tiene nada que ver con la percepción o la sensación de que mi voz resuena en el pecho o en la cabeza. Mi registro vocal, sea pecho o cabeza, como lo han etiquetado en la pedagogía tradicional, que podríamos también llamarlo modal o falsete o cabeza, depende netamente de la constitución mecánica del pliegue vocal, de qué cantidad de masa tenga, de qué tanto se elonga, de cómo contactan los dos pliegues vocales en línea media, de qué tanta tensión tiene el pliegue vocal, lo que no tiene nada que ver con aspectos resonanciales. Podemos llevarlo hacia la nariz para que sea un poco nasal. Hay cantos que son muy nasales, como por ejemplo el de tradición oral. En mi corazón te llevo, en mi carne que es morena. Ahí hay otro error bastante relevante y es creer que, por ejemplo, en el canto de culturas muy tradicionales como la que ella está haciendo mención, se acude a la nasalidad para encontrar esa característica brillante. Eso es un error porque es un error desde la percepción. La mayoría de cantos, por ejemplo, tradicionales o tropicales como la salsa, el merengue, cantos del Pacífico y demás, personas que asocian ese timbre y esa calidad de mucha brillantez, la asocian a nasalidad. Sin embargo, sabemos fisiológicamente que esa brillantez depende no de la nariz, sino de un estrechamiento en el tubo epilaringio. Es decir, que las estructuras inmediatamente por encima de la glotis, de los pliegues vocales, específicamente el cartílago aritenoides con el cartílago epiglotis, hacen un embudo, una especie de estrechamiento en la parte superior de la laringe que hacen que ese estrechamiento genere otra calidad vocal, otra calidad de mayor potencia, otra calidad de mayor brillo, de mayor claridad. Ese estrechamiento del tubo epilaringio en algunas metodologías del canto la llaman el twang, en otros estrechamiento epilaringio, en otros embudo ariepiglótico, pero definitivamente esa calidad de potencia, que incluso la tiene también el belt, no se logra desde la nasalidad nunca. De hecho, si se hace desde la nasalidad, estaríamos generando un sonido completamente distorsionado al que debiera ser. Este tipo de sonidos se perciben de pronto nasales y el oído del común puede sentirlo como que es muy nasal, pero no es nasal, es totalmente oral y tiene bastante estrechamiento del tubo epilaringio. Por supuesto que también pueden haber sonidos nasales, estrechamiento muy brillante y que la nasalidad es esa brillantez, pero no sería el ideal en algunas culturas del canto y en el habla tampoco. Entonces es importante aclarar que nasalidad no es lo mismo que potencia o brillo o esa colocación de voz clara y potente que da como consecuencia el estrechamiento del tubo epilaringio. Eso es pecho, llevándolo a la nariz para que suene un poquito nasal. Posible que esté exagerando un poco para que sientan la diferencia. También podemos usar el sonido nasal con la voz de cabeza y crear una sensación un poquito mixta, que parezca a veces que tenga un poquito más de fuerza para que parezca pecho, como por ejemplo. Ahí hay otro error bastante importante desde la fisiología y es que la mixtura, la voz mixta,
no es encontrar un pecho con un poquito de nasalidad. Eso es un error que muchos cantantes cometen desde la sensopercepción, queriendo explorar de manera intuitiva la voz, entre comillas, mixta. La voz mixta depende, como le dije al inicio, de las propiedades mecánicas de los pliegues vocales, porque definitivamente los registros vocales de pecho, mixtura o cabeza no dependen de la zona en que resuene la voz, depende netamente de las propiedades mecánicas de los pliegues vocales. O sea que una voz mixta será aquella voz que no es de pecho, que tiene gran cantidad de masa en los pliegues vocales, pero que tampoco es de cabeza, es decir, que no tiene mínima masa de los pliegues vocales, sino que está en ese punto medio. Esa mixtura tiene que ser un punto medio en el que los pliegues vocales ganan masa y que no suena ni tan pesado, ni tampoco tan ligero para ser de cabeza. Y de hecho, en diferentes metodologías del canto uno podría hablar de un mix pecho, un mix cabeza, pero entender que la mixtura no depende de la nasalidad. La mixtura no es un pecho con un poco de nasalidad. La mixtura es un ajuste de los pliegues vocales por su cantidad de masa, lo que hacen que sean más livianas, más ligeras y que suenen de una manera o de una característica diferente, quizás más ligera, no como cabeza, no como pecho, sino en esa mixtura entre el pecho y cabeza, pero definitivamente no depende de la zona resonancial, depende de la cantidad de masa del pliego vocal, o sea que es una acción netamente mecánica de la laringe, más no resonancial. I'm every woman, it's all in me. Eso tiene eso. Ojo, estoy exagerando. De hecho, hay fraseos en los que Maía ni siquiera cuida la nasalidad, sino al estrechamiento del tubo epilaringio, porque si fuera nasal, sonaría o generaría un sonido bastante poco o en contravía de lo estilístico que ella canta. Ella maneja mucho belt, ella maneja mucho estrechamiento del tubo epilaringio, pero nunca maneja casi que nasalidad. Aquí se está obligando a hacer nasalidad para explicarlo, pero ese es un sonido que nunca debiera ser nasal. Entonces, eso es más o menos lo más rápido posible que se pudo. Para más información, consulten a sus profesores de canto para que aprendan a tener los diferentes sonidos y a utilizar correctamente sus resonadores. Si no tienen a ningún profesor, pues les recomiendo mi... Estamos completamente de acuerdo en esa parte de que siempre que uno busque una guía, tiene que ser con el maestro de canto, con un fonoaudiólogo, con un especialista en el campo de la vocología, pero sobre todo que conozca de la fisiología, que conozca de la biomecánica y que definitivamente pueda generar direccionamientos con claridades de la fisiología, porque de lo contrario vamos a confundir a nuestros estudiantes y vamos a generar muchas confusiones sensoriales y a la ejecución del canto del habla vamos a generar de pronto incluso elementos de fatiga vocal por no hacerlo como corresponde. Así que admiramos muchísimo a Maía. Quiero dejar en claro que esto lo hacemos con mucho respeto y lo hacemos porque muchas personas nos han enviado este video de nuestra comunidad y sentimos que desde Vocology Center, como institución que se encarga de promover educación continuada, de promover la ciencia de la voz con un arte en el marco de la salud vocal, es importante aclarar estos conceptos, no con el ánimo de la crítica, sino con el ánimo de verdad de que toda la comunidad tenga claro estos elementos. Así que si esto llega a oídos de Maía, decirte Maía que te admiramos muchísimo, que tienes una voz hermosísima, pero que es importante aclarar estos conceptos desde la biomecánica, desde la fisiología, para tener responsabilidad con lo que se entrega a toda la comunidad. Y mucho más que lo estamos haciendo por redes en donde la masificación de la información es bastante relevante. Así que hay un compromiso muy importante porque la voz definitivamente para nosotros como institución es de alto cuidado, de alta salud y tiene que tener mucha responsabilidad en el uso del direccionamiento. Un abrazo para todos. Espero que estas aclaraciones hayan sido de manera muy amigable y bueno, nos vemos en otro espacio para seguir compartiendo de la voz humana. Un abrazo.